Ya está. Creo que me confirmas una vez más, disculpa si puedes ver. Sí, sí, todo está Ya, correcto. chévere. Ya, ahora sí está grabando. Entonces bueno, ya vamos a ver genética. Entiendo que la clase pasada, bueno, viste y vieron tus compañeros, ¿no? El tema de carbohidratos. No era lo ideal, no era lo ideal. Nos hemos saltado un tema, entonces vamos a continuar con genética. Y vamos a comenzar chequeando lo que es el genoma rápidamente, ¿no? Entonces, como introducción, nada más decirte, ¿no? Eh, que el proyecto Genoma Humano es un proyecto, bueno, fue un proyecto de hecho que comenzó en el año 90, en los años 90, y se prolongó hasta el año 2003. La finalidad del genoma humano, del proyecto tenía como fin, bueno, identificar la secuencia de nucleótidos del ADN de los seres humanos, por supuesto, de tal forma de que podamos clasificar esas inmensas regiones de ADN en regiones codificantes, regiones no codificantes, y bueno, e ir identificando o cuál es la proteína que codificarían determinadas secuencias, ¿no? Entonces, la idea del genoma humano o el proyecto como tal fue multidisciplinario, agrupó a biólogos, físicos, informáticos, químicos, y con esto ya bueno, se dio o se potenció, ¿no? El desarrollo de la bioinformática, que es un campo bastante novedoso en genética. Entonces, dentro de la genética, bueno, recordar nada más que somos, pues, descendientes de una criatura, ¿no? De un organismo único que vivió hace millones de años, 4.500 millones de años aprox, ¿no? Entonces nosotros somos un hilito más de la cadena evolutiva, ¿no? De la descendencia de, en nuestro árbol genealógico primitivo, digamos. Entonces, la genética, el proyecto Genoma Humano, pues descifró esto, ¿no? Eh, tenemos ahí los cromosomas. Y todos estos cromosomas pues almacenan la información genética. Ustedes ya conocen que hay 22 pares de cromosomas somáticos, un par germinal o un par sexual. Entonces, eh, bueno, ustedes pueden ver la agrupación de cada uno de los cromosomas. Los cromosomas son visibles, recordemos, en metafase. Y es trabajo del citogenetista poder agrupar esos cromosomas de forma que podamos diagnosticar alguna entidad, alguna alteración cromosómica, ¿no? Una alteración numérica estructural en los pacientes. Entonces, la mitocondria tiene un ADN, digamos, propio, que es más o menos el 1%, tiene una longitud de más o menos el 1% del ADN total del ser humano. Específicamente 16.569 pares de bases, ¿no? El ADN mitocondrial, de herencia materna. Entonces, eso creo que ya se conoce en genética, ustedes ya vieron este tema, ¿no? El pedigrí, el árbol genealógico, que lo utilizamos bastante en el laboratorio o, bueno, en los servicios de genética de los hospitales bueno, de entrada en la anamnesis de un paciente con una posible patología genética, de tal forma que podamos crear un posible patrón de herencia, ¿no? De tal forma que ustedes saben, ¿no? Los cuadrados son los varones, los círculos las mujeres, y dependiendo de si están pintados o no, si están en negrita en este caso, pues es un individuo afectado, ¿no? Acá falta, por supuesto, como una flecha que indique cuál es el sujeto a investigar, pero la idea de los pedigrees es precisamente eso, ¿no? Hacer un árbol genealógico que me permita identificar un posible patrón de herencia. Ustedes ya conocen los patrones, ¿no? Si son autosómicos, recesivos, dominantes, depende, ¿no? Si es ligado al X, recesivo dominante también, ¿no? Entonces, cuando hablemos de genética, obviamente tenemos que conocer lo básico. El, Los ácidos nucleicos son moléculas de bastante importancia, ¿no? Cuando pensamos en ácidos nucleicos, no solamente pensemos en ADN, no solamente pensemos en material genético, ¿sí? En realidad tiene múltiples funciones. De hecho, un componente de energía, ustedes ya lo deben conocer, el ATP, el adenosín trifosfato, es un tipo de nucleótido. Entonces,
Los nucleótidos tienen una determinada estructura. Como vemos aquí, tienen un azúcar, tienen un esqueleto de azúcar y una base nitrogenada que va a dar el nombre de entrada, ¿no? Pero aparte de ello, los nucleótidos tienen un grupo fosfato, por supuesto. Entonces, eso lo diferencia de los nucleócidos, ¿no? Los nucleócidos son esqueletos de azúcar y base nitrogenada con, o así nomás, a secas. Mientras que un nucleótido, pues está el esqueleto de azúcar, la base nitrogenada y también un grupo fosfato. Entonces, dependiendo si estoy hablando de un nucleócido, un nucleótido, dependiendo del número de fosfatos, yo voy a nombrar si es mono, o trifosfato, dependiendo. Entonces, eh, es la estructura de un nucleótido, ¿no? Esqueleto de fosfato, azúcar y la base nitrogenada. Ahora, ¿qué sucede? Cuando hablamos de un desoxinucleótido o un desoxinucleócido. Cuando hablamos de un desoxi, quiere hacer referencia a, tienes un grupo hidroxilo en el carbono 2 del azúcar, ¿sí? Entonces ese grupo hidroxilo se desoxigena y me queda solamente un hidrógeno, entonces por eso se llama básicamente desoxi, ribonucleócido, nucleótido. Mono, trifosfato, como tú dices. Entonces, esa es la forma en la que nosotros podemos químicamente hablar de los nucleótidos, ¿no? Entonces, acá claramente ya está más explicado, ¿no? Hay una base nitrogenada que ya conoceremos, que ya veremos a continuación, ¿no? Tienes una base nitrogenada, un esqueleto de azúcar, una pentosa en este caso, ¿no? Y los grupos fosfato, que dependiendo si son uno, dos o tres, van a estar clasificados como mono, di o tri. Entonces, hablo de un nucleócido, recordar, ¿no? Nucleócido base más esqueleto de azúcar. Nucleócido monofosfato, cuando hablo de esqueleto ya bueno, del esqueleto de azúcar y la base junto con un fosfato. Y ya pasa a ser, en realidad, pasa a ser nucleótido, ¿no? Nucleótido. Entonces hablo de un nucleótido. Monofosfato, di o tri. Acá me aparece nucleócido difosfato, pero en realidad pues ya debería ser nucleótido, ¿no? Nucleótido difosfato, ¿no? Un NDP o un NTP, que es un nucleótido trifosfato. Entonces las bases nitrogenadas son estas, ¿no? Tenemos purinas, tenemos pirimidinas. Purinas y pirimidinas difieren por, de hecho, de los anillos que químicamente lo conforman, ¿no? En el caso de las purinas, pues son dos anillos, ¿sí? Están ciclados, un esqueleto con bastantes grupos un grupo amina, bastantes nitrógenos ahí, ¿no? Formando enlaces covalentes. Y las pirimidinas, de hecho, son la citosina, la timina y el uracilo en el caso del RNA, y son esqueletos más simples, son esqueletos de solo un anillo, de un ciclo. Entonces, esa es la diferencia. Listo. Puntual, ¿no? Purinas, adenina, guanina, citosina, timina y uracilo, pirimidinas. Nuevamente, para no olvidar el esqueleto de un nucleótido y el de un nucleócido. El nucleócido, base nitrogenada con esqueleto de azúcar, nucleótido, base, azúcar, fosfato, mono, tri. Entonces, vamos a hablar ahora de la síntesis de purinas, la vía de Nova. Bien, fíjense que la célula es bastante sabia para poder utilizar los nucleótidos de dos formas. Hay una vía de novo, que es la que vamos a ver ahora, y una vía de salvamento. La célula tiene que saber ahorrar, ¿sí? Elementos metabólicos. Pero en el caso de la síntesis de novo, quiere decir precisamente eso, de novo. Eso quiere decir que vamos a formar nucleótidos a partir de elementos como una ribosa, con un azúcar, ¿no? Con el uso de otros intermediarios, uso de energía, uso de tetrahidrofolato, por ejemplo, ¿no? Es por eso que el folato es bastante importante de administrarse en el periodo del embarazo, por ejemplo, para evitar defecto de espina bífida o defecto del tubo neural,
De esta forma se facilita la embriogénesis, ¿no? No se altera. Entonces todo comienza, y lo que me gustaría que podamos entender de toda esta vía metabólica, porque no me interesa que se aprendan toda esa vía metabólica, si la sintetasa 6, sintetasa 7, carboxilasa 7, acetal o tal cosa, no. Lo que me interesa es que conozcan el inicio y el final, porque los puntos más importantes están ahí. Entonces, todo comienza con un azúcar. Todo comienza con un azúcar. La alfa-dextrorribosa 5-fosfato. ¿De acuerdo? Entonces, hay una enzima que se llama PRPP sintetasa. Cuando ustedes vean una enzima, cuando ustedes vean una enzima y lo que me hice después de la enzima, o bueno, lo que me hice antes de qué tipo de enzima es, en este caso una sintetasa, es lo que va a producir. Entonces, si se trata de una PRPP sintetasa, me va a formar una PRPP. ¿Qué es PRPP? Fosforribosil pirofosfato. ¿Por qué? Porque fíjense que en el carbono que se liga al fosfato en la ribosa, ¿de acuerdo? Hay un grupo fosfato. En el carbono 5 tienes un grupo fosfato de la ribosa. Ahora, la PRPP sintetasa lo que hace es utilizar energía para agregar dos grupos fosfato. Un pirofosfato, ¿de acuerdo? Adosado al carbono 1, ¿no? A la conexión con con el oxígeno. Se une en pirofosfato. Entonces se forma PRPP. Es en componente de inicio, PRPP. ¿De acuerdo? PRPP, precursor. El PRPP es precursor de inicio, ojo, para la síntesis de purina, pero también participa en la síntesis de pirimidinas, pero ya no comienza la reacción, ya no comienza la cadena metabólica, sino más bien es parte del metabolismo intermediario, ¿sí? Se agrega después, ya lo veremos. Ahora, la PRPP, ¿sí? Esta molécula, la fosforribosil pirofosfato, va a pasar a fosforribosilamina. Si queremos ser un poco más exquisitos, 5-fosfo beta dextroribosilamina. ¿Por qué enzima? Por la PRPP glutamil amidotransferasa. Sí, me interesa que conozcan esos dos pasos importantes, ¿no? Que del esqueleto de ribosa 5-fosfato se forma PRPP por PRPP sintetasa y el PRPP pasa a ser 5-fosforibosilamina por la PRPP glutamil amidotransferasa. Si se dan cuenta, después podríamos hablar toda la tarde, ¿no? De las vías metabólicas, pero lo que es importante que conozcan es esto, por ejemplo, los intermediarios que se agregan, como el N5N10 metilentetrahidrofolato, ¿de acuerdo? Que se agrega y participa en la síntesis de novo. Entonces, ocurren una serie de reacciones que me van a llevar, si se dan cuenta, a este punto final de la síntesis de novo. Tenemos este elemento, ¿no? Que es la amidimidazol, succinil, carboxamida, ribosil 5-fosfato. Por una adenilosuccinasa se forma otro intermediario y este por una formiltransferasa forma otro intermediario metabólico y este intermediario metabólico, que es la formimidazol, carboxamida, ribosil 5-fosfato. Aquí guárdense la enzima, por una IMP ciclohidrolasa se forma IMP. ¿Qué es IMP? Es inosina monofosfato. Ahora, este es un nucleótido como tal. Bueno, esa es una base, ¿no? Claro, es un nucleótido que lo que va a hacer es ser el intermediario, ¿no? Ustedes recuerdan que los nucleótidos pues tienen una base nitrogenada, ¿sí? Tienen un esqueleto de azúcar, una ribosa y tienen fosfato. En este caso es una inosina monofosfato. Estamos de acuerdo. Entonces, luego de esto, luego de que ustedes ya conozcan que el intermediario en la síntesis de purinas es la inosina monofosfato, IMP, vamos a separar caminos. ¿En qué sentido? Tenemos acá la inosina monofosfato. Entonces, la inosina monofosfato, voy a agrandar un poco más esto. Sí, ahí está bien. Un poco más, ahí. Entonces, la inosina monofosfato dijimos que es el intermediario de síntesis de purinas. ¿De acuerdo? Entonces, esta enzima
La adenilosuccinato sintetasa va a sintetizar precisamente adenilosuccinato. Y la adenilosuccinato, por una adenilosuccinasa, va a liberar, ¿sí? O va a formar adenosina monofosfato. Ya tenemos un nucleótido. Ya tenemos un nucleótido, solo que con un fosfato. Adenosina monofosfato. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora lo que vamos a ver es el camino para la formación de GMP. El IMP por una IMP deshidrogenasa, por una IMP deshidrogenasa forma santosina monofosfato. Y la santosina monofosfato por una transaminidasa forma guanosina monofosfato. Listo, se acabó. La síntesis de nuevo ahí está. Entonces, puntos importantes a recordar. De entrada, ¿no? Tengo un esqueleto de ribosa 5-fosfato que va a formar PRPP por la PRPP sintetasa porque usa energía. El PRPP por una PRPP glutamilamina transferasa forma 5-fosforribosilamina y se abre la vía metabólica hasta llegar a formar IMP. El IMP dijimos que es el intermediario de síntesis de purinas. Intermediario de síntesis de purinas, IMP. Desde el IMP se abren dos caminos. Uno, hacia la adenosina monofosfato, en el cual hay dos enzimas chiquitas. Dos reacciones chiquitas, que si gustan pueden aprendérsela. ¿De acuerdo? La adenilosuccinato sintetasa forma adenilosuccinato y la adenilosuccinato por una adenilosuccinasa forma finalmente AMP. En el camino para formar GMP hay una IMP deshidrogenasa, ¿de acuerdo? Una IMP deshidrogenasa que usa NAT, ¿sí? NAT oxidado para reducirse a NADH más H más, para formar santosina monofosfato y por una transaminidasa con el uso de glutamina, es decir, ya con el uso de aminoácidos, ahí se dan cuenta que en la síntesis de nuevo participan aminoácidos, tetrahidrofolato, energía, ¿no? Se forma GMP, guanosina monofosfato, intermediario IMP, listo. Ahora, esto es lo que me llama bastante la atención. Cuando yo lo comencé a estudiar, de hecho, me vaciló bastante, que es la vía de salvamento de purinas. Vía de salvamento, vía de salvataje, vía de rescate, llámalo como más te guste. Es una vía en la cual la célula, como es muy inteligente, sabe reciclar. Y la célula lo que hace es, fíjense, esta es una vía catabólica, ¿no? En la degradación catabólica de nucleótidos, ustedes saben que bueno, se van a liberar bases libres, adenina, guanina, ¿no? Citosina, timina, pero en el caso de las purinas, adenina, guanina. También se puede formar hipoxantina como intermediario. Entonces, la célula va a utilizar estas bases libres para formar nuevamente nucleótidos. En ese afán van a haber enzimas que van a participar en las reacciones que vamos a ver a continuación. Para la adenina, como esta molécula es bastante especial, la adenina es bastante selectiva, usa únicamente una enzima para ella sola, ¿de acuerdo? Que es la adenina fosforribosiltransferasa, que usa PRPP, usa, ¿sí? Pirofosfato. De esta forma se forma de esta forma, perdón, de esta forma llegamos a, mm, a crear AMP, que ya es un nucleótido monofosfato, ¿de acuerdo? Entonces la adenina por su enzima especial, adenina fosforribosiltransferasa, pasa a ser AMP. Las otras dos, la guanina y la hipoxantina, sí utilizan una enzima común, ¿de acuerdo? Una enzima para las dos. ¿Cuál es? Es la hipoxantina guanina fosforribosiltransferasa. Y esta enzima, perdón, lo que va a hacer es transformar, o bueno, las bases libres, agregar, transferir precisamente un grupo fosfato y el esqueleto de ribosa a estas bases libres y formar GMP e IMP. La hipoxantina forma IMP y la guanina GMP. ¿De acuerdo? Guanina, hipoxantina. De hecho, el mismo nombre de la enzima me dice qué es lo que hace.
La HGPRT es hipoxantina, guanina, fosforribosiltransferasa. Fosfo, fosfato, ribo de ribosa, ribosil, ¿de acuerdo? Fosforribosil, esqueleto de ribosa más un fosfato, transferasa. ¿Se acuerdan que es lo que hacía la transferasa, ¿no? Transfiere grupos químicos. Entonces, transfiere estos grupos químicos a las bases libres, que son la guanina y la hipoxantina, para formar GMP e IMP. La adenina individualmente lo hace a través de la adenina fosforribosil transferasa y se forma AMP. Los productos, que en este caso van a ser nucleótidos, los productos de esta vía van a inhibir, van a controlar alostéricamente a estas enzimas. El AMP a la adenina fosforribosiltransferasa y la GMP y la IMP a la HGPRT. Va a haber un punto importante que vamos a ver más adelante, un poco más de patología, por lo cual espero que llevemos esas dos enzimas en mente, ¿no? Acá solo para recordar las reacciones, ¿no? De adenina, que la base libre en nucleótido AMP por la adenina fosforribosiltransferasa con uso de PRPP. De igual forma, la hipoxantina, guanina, que también usan PRPP, pero usan una enzima diferente, que es la hipoxantina, guanina, fosforribosiltransferasa, que forman respectivamente inosina monofosfato y guanosina monofosfato, IMP, GMP. Entonces, eso es lo básico. Con que sepan eso, para mí me basta. Entonces, vamos a recordar lo que ya habíamos comentado en el slide anterior acerca de la vía de salvataje. Recordar que esta es una vía catabólica, ¿no? Como habíamos dicho. Entonces, los nucleótidos se degradan inicialmente en nucleósidos que no tienen fosfato y luego en bases libres. Y estas bases libres lo que tienen que hacer es entrar a una vía anabólica para formar nucleótidos. Entonces, ya tenemos por la vía la síntesis de novo, ¿no? El esqueleto de ribosa 5-fosfato que se convierte en PRPP, luego en fosforribosilamina, ¿no? Y tenemos al intermediario IMP, ¿de acuerdo? El intermediario IMP que se divide en GMP y AMP. Y tenemos la degradación en nucleósidos, ¿no? En el caso del IMP en la inosina, el GMP en guanosina y el AMP en adenosina. Entonces, la adenosina sigue un camino metabólico a formar, en este caso, inosina por la adenosina de aminasa, ¿de acuerdo? Lo que hace es eso, quitar un grupo amino y la adenosina pasa a ser inosina, mientras que el GMP directamente pasa a ser guanosina, igual que el IMP pasa a ser inosina. Entonces, este es en su forma de nucleósido, pero para formar base libre, la guanosina pasa a ser guanina, la inosina hipoxantina. Y bueno, básicamente eso, ¿no? Porque la adenosina se degrada, forma inosina hipoxantina. Pero también tenemos base libre en forma de adenina, ¿no? Se forma base libre en forma de adenina. Entonces, ya revisamos en el slide anterior que la hipoxantina guanina fosforribosiltransferasa lo que hace es precisamente salvar esas bases libres de hipoxantina y de guanina en, en el caso de la hipoxantina, formar IMP con el uso de fosforribosilpirofosfato y en el caso de la guanina, formar GMP, de la misma forma utilizando fosforribosilpirofosfato. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el caso de la adenina, esta como es más especial, usa una única enzima, ¿no? La adenina fosforribosiltransferasa, pero también usa PRPP. Ahora, fíjense en la hipoxantina, este intermediario. Con la hipoxantina comienza, ¿sí? La vía final en la degradación de purinas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿en qué sentido? La hipoxantina, acá hay una enzima, ¿sí? eh, que es la santina oxidasa, que va a participar doblemente. ¿En qué sentido? La hipoxantina por la enzima santina oxidasa me forma santina, y la santina por una santina oxidasa de la misma forma cataliza la reacción en ácido úrico. Y el ácido úrico, chicos, es un elemento muy poco soluble.
muy poco soluble. Por lo tanto, en condiciones patológicas, es muy fácil que el ácido úrico precipite, se formen cristales de ácido úrico y me forme gota, en el caso de la acumulación de esta en las articulaciones, ¿no? Gota, que es una entidad en la cual hay una inflamación y dolor de acuerdo de las articulaciones por acúmulo de cristales de ácido úrico. ¿Qué sucede? ¿Y qué es esto de alantoína? ¿Qué es esto de alantoína? La alantoína, bueno, fíjense que los humanos como tal no podemos formar alantoína. La alantoína es una forma de excreción de ácido úrico, es un producto final de desecho, pero el beneficio de la alantoína es que es soluble en agua. Se podría excretar en orina, de lo más normal, y evitar la precipitación así de ácido úrico. Pero lo que sucede es que esto es posible en lo general, por lo general en otros animales. Sí, porque nosotros somos un tipo de animales, pero en otros animales. Para eso, en realidad, lo que se ha hecho es crear un fármaco que se llama rasburicasa. La rasburicasa lo que hace es, o bueno, ¿cómo le podemos decir? Es una variante, ¿no? De la uratoxidasa, ya también llamada uricasa. La uratoxidasa lo que hace es transformar ácido úrico en agua lantoína. De esta forma, la excreción de ácido úrico entra en un ambiente soluble y se evita la precipitación de ácido úrico. Entonces, este medicamento se utiliza pues para facilitar la degradación en agua lantoína y de esta forma pues sea de fácil excreción en la orina. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Hipoxantina, santina, ácido úrico, alantoína. La alantoína no se encuentra, bueno, la uratoxidasa no se encuentra en los humanos, por lo cual este fármaco lo que haría es eso, facilitar la formación de alantoína y que sea excretable, ¿no? Pero fíjense arriba que en la vía de salvamento, en el caso de la enzima hipoxantina guanina fosforribosiltransferasa, si esta enzima, ¿sí? pierde funcionalidad o no hay como tal, vamos a encontrar una entidad conocida como el síndrome de Lex-Nyhan. El síndrome de Lex-Nyhan es una entidad en la cual el paciente un paciente joven de 10 años o menos, ¿sí? Puede haber tenido antecedentes de hipotonía muscular y actualmente puede tener las articulaciones inflamadas, dolorosas, retraso cognitivo, eh, altos niveles de ácido úrico en sangre, precipitación de ácido úrico en orina en forma de cristales. Entonces es una condición bastante severa, ¿sí? Por lo cual con, se trata con inhibidores de la santina oxidasa, como el alopurinol, el febuxostat, que se usa en otros países, acá casi no, ¿de acuerdo? Entonces, porque fíjense, si yo bloqueo esta enzima, si esta enzima no está o está defectuosa, pues la hipoxantina se va a acumular, no se va a poder transformar en IMP. Consecuentemente se va a formar santina y toda la cascada de ácido úrico. Se va a acumular el ácido úrico, se va a elevar en sangre. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de la adenosina, que es nucleócido y va a formar inosina, tenemos una enzima que es la adenosina de aminasa. Y la adenosina de aminasa, o bueno, puede ser inhibida por la cladribina o pentostatina para el tratamiento de algunos tipos de cánceres, ¿sí? Leucemias específicamente. Y a la vez es una de las enzimas que se ve afectada en uno de los tipos de inmunodeficiencia combinada severa. Es decir, la inmunodeficiencia combinada severa es una entidad en la cual los pacientes tienen un sistema inmune débil o no lo tienen. Pacientes jóvenes igual. Porque esta enzima participa en la formación de adenosina, luego en inosina, luego en el reciclaje de nucleótidos. Y si esta no se ve, pues habría una depresión de linfocitos T, linfocitos B. ¿De acuerdo? Entonces, participa dentro de
la patogénesis de la inmunodeficiencia combinada severa. No es la única, por supuesto, porque dentro de la patogénesis de esta entidad que da bastante pena porque los pacientes afectados viven en ambientes aislados, el otro mecanismo fisiopatológico y es inmunológico, que tiene que ver con los receptores de interleuquina. Sí, pero eso no lo vamos a ver hoy. Hoy nos queremos enfocar en bioquímica. Vamos a recordar, ¿no? Ausencia o mal funcionamiento de HGPRT, síndrome de Lex-Nyhan y deficiencia o mal funcionamiento de adenosina daminasa, inmunodeficiencia combinada severa. Inhibidores de la santina oxidasa, ¿no? Evitan la conversión de hipoxantina, santina en ácido úrico. Y el ácido úrico, como es poco soluble, la ciencia lo que ha hecho es formular un fármaco, la rasburicasa, que simule o que sea un subtipo, no un subtipo, sino más bien que es un tipo de enzima similar a la uricasa, a la uratoxidasa, para formar agua-lantoína. Y que de esta forma se puede excretar en la orina. Entonces, eso es lo importante que me gustaría que conozcan de entrada. Ahora, la síntesis de novo de las pirimidinas sí es un poco más corta. Fíjense que a la célula le es más rentable, por supuesto, formar pirimidinas debido a su estructura química. Se usan menos intermediarios, menos energía, menos intermediarios metabólicos. De esta forma, le es más conveniente formar pirimidinas. ¿Cómo comienza? Tengo CO2, tengo glutamina, tengo el aminoácido y tengo energía. Y por una enzima que se llama la carbamilfosfato sintetasa 2 se forma ¿qué? Carbamilfosfato. Listo, carbamilfosfato se forma por carbamilfosfato sintetasa 2. 2, porque la otra, la sintetasa uno participa en el ciclo de la urea, que ya lo veremos probablemente después del parcial. Entonces, se forma carbamilfosfato y aquí suceden una serie de reacciones, más cortas por supuesto, pero lo que me interesa es que conozcan qué sucede con la formación de ácido orótico, ¿no? Por ejemplo, fíjense que el carbamilfosfato con el ácido aspartico por una enzima forma ácido eh, eh, carbamil aspartico, luego por otra enzima que es la dihidroorotasa forma ácido dihidroorótico, ¿de acuerdo? Y esta por una dihidroorotato deshidrogenasa con el uso de NAD+, forma ácido orótico. Ahora, el ácido orótico, por una orotato fosforribosil transferasa, forma OMP, ¿de acuerdo? Y el OMP por una ácido oritidílico descarboxilasa forma UMP. Esta enzima, por ejemplo, esta enzima, la orotato fosforribosil transferasa y el ácido oritidílico descarboxilasa forman parte de un complejo que se llama UMP sintasa, porque forman UMP. Y la alteración de esta vía metabólica en este lado me va, o bueno, se va a desarrollar una entidad conocida como aciduria orótica por acúmulo de ácido orótico. ¿De acuerdo? Pero tenemos UMP y el UMP va a entrar en otra reacción que me va a formar el intermediario de la síntesis de pirimidinas, que es UDP. ¿De acuerdo? Uridina difosfato. Ahora, tenemos la uridina difosfato, tenemos el UDP, y de acá tenemos que formar, por supuesto, pirimidinas, ¿no? Entonces, lo que sucede es lo siguiente, en el caso de la UDP, esta fácilmente puede fosforilarse, ¿de acuerdo? Para formar UTP, ¿de acuerdo? Ahí tengo un nucleótido para RNA que falta desoxigenar, de hecho. No, que se quede ahí nomás, porque es para ARN, entonces no habría que desoxigenar. Pero este UTP puede formar CTP por una CTP sintetasa con el uso de glutamina. Listo. Por otro lado, la UDP
¿sí? Por una ribonucleótido reductasa, por una ribonucleótido reductasa con uso de NADPH más H más, lo que hace es, ¿de acuerdo? Desoxigenar a la ribosa y formar deoxiridina difosfato. Y la deoxiridina difosfato formar, o bueno, quitar un grupo fosfato, ¿no? Se forma DUMP y esta por una timidilato sintasa forma TMP, timidina monofosfato. Entonces recordar, ¿no? En la vía de pirimidinas se usa de entrada CO2, glutamina, ATP. Por carbamoil fosfato sintetazado se forma carbamoil fosfato. Esta entra en una serie de reacciones. Y aquí, de perla clínica, ustedes recuerden al ácido orótico, ¿no? El ácido orótico debería de seguir la vía metabólica para formar OMP por la orotato fosforribosiltransferasa y el OMP formar UMP por el ácido orotirílico descarboxilasa. Estas dos enzimas, recordar, forman parte de la UMP sintasa. No se confundan porque, de hecho, ustedes van a ver en otra literatura que de frente hablamos de la UMP sintasa, pero acá no hay ninguna UMP sintasa, ¿no? Acá no hay ninguna enzima que me diga UMP sintasa. La UMP sintasa es este complejo de proteínas, este complejo de enzimas, ¿de acuerdo? Y el acúmulo de ácido orótico me conduce a bueno, al desarrollo de esta entidad, ¿no? Aciduria orótica. Y el UMP pasa a ser UDP, que es intermediario de la síntesis de pirimidinas. De aquí se abren dos caminos en los cuales se forman al final timidina monofosfato y citidina trifosfato. ¿De acuerdo? Entonces, la vía de salvamento de pirimidinas es simple, es un poco más sencilla en ese sentido, ¿no? Tenemos uridina, citidina, que simplemente pasan a ser nucleótidos por la uridina citidina quinasa, porque lo que hago es eso, agregar un fosfato nada más. Pero también tengo deoxitimidina o timidina, que por una timidina quinasa va a formar timina monofosfato. ¿De acuerdo? En el caso de la deoxicitidina, se puede formar eh, por la deoxicitidina quinasa, formar deoxicitidina monofosfato. ¿De acuerdo? Esa es la vía de salvamento de pirimidinas, que es más sencilla, pero dudo que, o bueno, dudo mucho que les pregunten eso, porque en realidad la vía que se le presta más atención es a la vía de purina, ¿no? Pero no hay que olvidar esto. ¿De acuerdo? Uridina, citidina por uridina, citidina quinasa, porque agrego fosfato, se forma UMP-SMP. La timidina o deoxitimidina por timidina quinasa forma TMP. Listo. Hasta ahí estaría bien que ustedes conozcan. Entonces, como les dije, en las enzimas lo que hacen es facilitar que una reacción ocurra, ¿no? De forma más rápida, eh, bajando el umbral de activación de la reacción. En este caso, tengo un nucleótido difosfato, ¿no? Tengo un nucleótido difosfato, acá tengo la base, tengo el esqueleto y tengo los dos fosfatos. ¿Qué hago para formar, sí, a partir de este nucleótido, a un deoxinucleótido? Utilizo la enzima ribonucleótido reductasa. Ribonucleótido porque de un ribonucleótido va a pasar a ser a un deoxirribonucleósido, ¿no? Esta enzima lo que hace precisamente es desoxigenar el grupo hidroxilo de este carbono, el carbono 2, y dejarlo con un hidrógeno nada más. Para esto se utiliza tioredoxina, que es en su forma reducida, ¿sí? En su forma reducida, y por la reacción, ¿sí? Que cataliza la ribonucleótido reductasa se forma tioredoxina, pero oxidada, queda oxidada, ¿de acuerdo? Y esta tioredoxina oxidada se va a regenerar en tioredoxina reducida con el uso de NADPH. ¿De acuerdo? La pregunta, ¿dónde se genera el NADPH? En la vía de las pentosas. Ya lo veremos más adelante, pero nada más recuerden, vía de las pentosas, forma NADPH. ¿Sí? Entonces,
Esa es la forma en la que se forman, ¿no? Deoxinucleótidos, mono, di o trifosfato. La síntesis de purinas y de pirimidinas, por supuesto, tiene que tener una regulación, ¿no? La célula no puede fabricar pirinas en exceso, purinas y pirimidinas en exceso. No tiene que haber un control. Y precisamente acá vamos a ver bastante de inhibición alostérica, ¿no? Del control alostérico de las enzimas. En este caso, el producto de algo puede inhibir el sustrato que está aguas arriba, ¿no? Como podemos ver en el caso de las purinas, ¿no? Tienen toda la vía y tenemos los productos AMP y GMP. Y el GMP, por ejemplo, puede inhibir alostéricamente a la glutamina PRPP amidotransferasa, que si recuerdan forma fosforribosilamina, de tal forma que el balde ya se llenó de agua, entonces tengo que cerrar el caño. Entonces lo que hago es inhibir alostéricamente a la enzima que está aguas arriba. Lo mismo sucede con el AMP, ¿no? El AMP también puede inhibir a esta enzima, la glutamina PRPP amidotransferasa, pero también a las enzimas que participan en la formación de adenilosuccinato, como la adenilosuccinato sintetasa, ¿no? En el caso de las pirimidinas sucede más o menos lo mismo, ¿no? Los productos de las pirimidinas, ¿sí? Los productos del metabolismo de síntesis, como son el UTP en este caso, el UDP también. El UDP que es intermediario también pueden inhibir a las enzimas que se encuentran arriba. En este caso, ¿a quienes inhiben? A la carbamilfosfato sintetasa 2, ¿sí? Pero también podrían inhibir a otras enzimas que están aguas abajo, solo que en este gráfico no se muestra. Entonces, cuando hablemos de, de síntesis de purinas, de pirimidinas, y hay un montón de enzimas implicadas, no podemos olvidar los errores innatos del metabolismo, ¿sí? En este caso ya revisamos dos entidades, ¿no? En el caso de la vía de salvamento, que es la deficiencia de hipoxantina guanina fosforribosil transferasa y la deficiencia de adenosina de aminasa. En el caso del síndrome de Lex-Nyhan, que es causado por el déficit de hipoxantina guanina fosforribosil transferasa o un mal funcionamiento de esta, vamos a tener un paciente con hiperuricemia, ¿no? Altos niveles de ácido úrico en sangre, gota, automutilación, distonía muscular y también la precipitación de cristales de ácido úrico en orina. ¿De acuerdo? Entonces, mnemotecnia para recordar qué es lo que hace el síndrome de Lex-Nyhan. H de hiperuricemia, G de gota, P de pissed off, que vendría a ser automutilación, autoagresión, ¿de acuerdo? R de red, cristales rojos o naranjas en orina. Y T de músculos tensos, que vendría a ser distonía muscular, ¿no? También el paciente va a cursar con defectos neurológicos, ¿no? Solo que no se explica en este caso. Entonces, la hipoxantina guanina fosforribosiltransferasa, síndrome de Lex-Nyhan, ¿no? Pero también pueden haber defectos en la PRPP sintasa, por ejemplo. Me pueden llevar a la formación o, bueno, al desarrollo de gota, ¿no? La adenosina de aminasa, que está implicada, es uno de los mecanismos fisiopatológicos para el desarrollo de inmunodeficiencia combinada severa, ¿no? Porque la adenosina no se puede convertir en inosina y no se puede posteriormente reciclar, ¿sí? Bases libres para formar nucleótidos, y por eso hay una depresión de células T, células B. Estos pacientes no pueden estar expuestos al mundo exterior porque pueden ser infectados por un virus, por una bacteria, por un hongo, por un parásito, depende, y su sistema inmune no es capaz de atacar estas infecciones. Bueno, eso con respecto a las purinas, pero con respecto a las pirimidinas, ¿se acuerdan que hablamos de la aciduria orótica? Entonces, hay una sección en la vía metabólica de las pirimidinas en los cuales se forma ácido orótico. Ojo, que también podría ser orotato,
¿sí? En algunas preguntas puede haber la palabra orotato, ácido orótico, ahí están, ¿sí? Puede ser lo mismo. Entonces, en el caso de la aciduria orótica, hay dos tipos de aciduria orótica, tipo uno, tipo 2. En el caso de la aciduria orótica tipo uno vemos, ¿sí? Una afectación global del complejo UMP sintasa. Ahora, el complejo UMP sintasa son dos enzimas, ¿de acuerdo? La orotato fosforribosiltransferasa y la OMP descarboxilasa, ¿de acuerdo? Hay una falla global. Mientras que en la aciduria urótica tipo uno puede haber falla, digamos, en este caso, en el caso de la aciduria urótica tipo uno puede haber pérdida de la actividad de UMP sintasa de sus dos componentes, ¿sí? En el caso de la tipo 2 hay una inactivación de solo un complejo, de solo una enzima, ¿de acuerdo? Entonces, creo que lo dije al revés, no sé si, creo que lo dije al revés. Bueno, entonces, simplemente en la tipo uno hay un defecto global de la UMP sintasa, en el tipo 2 de una, ¿sí? De una. Recordar, complejo UMP sintasa me forma UMP. Dos enzimas, orotato fosforribosiltransferasa y OMP descarboxilasa. Acidura erótica. Tipo uno. Tipo 2, defecto de una de ellas. En este caso de la OMP descarboxilasa, ¿no? Entonces, bueno, las características clínicas no es de mucho interés para los fines del curso, pero si ustedes lo desean pueden conocer, ¿no? Pueden investigar más. En el caso de la acidura erótica, por supuesto, es un paciente que va a debutar con altos niveles de ácido urótico, ¿de acuerdo? Con una anemia megaloblástica, porque hay un defecto en la síntesis de pirimidinas, ¿sí? Va a haber un defecto, un retardo en el crecimiento, retraso psicomotor, malformaciones congénitas y un paciente inmunodeficiente, ¿sí? Recordar que este tipo o esta entidad tiene un patrón de herencia autosómico recesivo. Acidura erótica, defecto en la síntesis de pirimidinas. Entonces, bueno, es un poco extraño que hablemos ahora de historia, ¿no? Normalmente deberíamos hablar de eso al inicio, pero ya estamos aquí. Vamos a ver qué sucede vamos a ver, bueno, cuáles son los antecedentes de la genética. En el caso de la teoría de la herencia, esta fue formulada por Gregor Mendel allá por 1866. Ya conocemos, creo que muy bien quién es Gregor Mendel, ¿no? La teoría de la herencia, los cuadros de Punnett y todo eso. En el caso de Friedrich Nietzsche, allá por el 69, él llegó a encontrar, ¿sí? Llegó a encontrar este elemento, ¿no? Que al final se definió como nucleína. Un elemento el cual él determinó con bajo contenido proteico, con alta cantidad de fosfato, y que determinó como nucleína, ¿no? Nucleína, a partir de células de pus, ¿sí? Theodore Bover y Walter Sutton, entre 1902 y 1903, formulan la teoría cromosómica. El material genético se encuentra en los cromosomas. Listo. Robert Feldgen en el año 1920 encuentra una tinción nuclear, ¿no? Una forma de poder pintar los ácidos nucleicos. En el año 1920, acá entra a tallar Phoebus Levin, que aportó muchas cosas, sí, pero aportó muchas cosas a la teoría, bueno, el desarrollo a la teoría de los nucleótidos, ¿no? El estudio de estos, de, digamos, la proporción de estos en los organismos, pero erró en un sentido, erró en un detalle. Él propuso el modelo del tetranucleótido. ¿Y qué es esto? Resulta que Phoebus Levin creyó que, eh, ustedes saben, los nucleótidos son adenina, guanina, citosina y timina. Él creyó que había una cantidad, ¿de acuerdo? Igual de cada uno, proporcional, no proporcional, sino una cantidad igual, ¿sí? De cada tipo de nucleótido, es decir, un 25% de A, un 25% de G, 25 de C, 25 de T.
Lo cual ustedes saben que eso hoy en día no es verdad. Entonces, se equivocó. ¿Y quién fue el que rebatió la idea? Fue Ervin Chargaff, que, bueno, fue el que desarrolló y hoy se conoce como la ley de Chargaff, que nos habla de lo siguiente. No es cierto lo que haya dicho Levin respecto a que la misma proporción de A, la misma proporción de T, la misma proporción de C, la misma proporción de G. No, sino hay una misma cantidad de A y hay una similar cantidad para T, y lo mismo sucede con C y G. ¿Sí? El mismo número de C para el mismo número de G y el mismo número de A para el mismo número de T. Seguramente ustedes ya deben pensar qué es lo que vendría después, ¿no? El ADN, quién se empareja con quién. Pero eso lo veremos más adelante, porque en realidad para entonces, en la fecha, había una fuerte discusión acerca de, en realidad, cuál es el material genético. Se creían que eran las proteínas, en cierto punto, ¿no? Pero aquí entran a tallar los experimentos de Griffith y los experimentos de Avery, MacLeod y McCarthy. El experimento de Griffiths consistió en lo siguiente. Griffiths lo que hizo fue, ¿sí?, obtener bacterias virulentas encapsuladas vivas, específicamente cepas de Streptococcus pneumoniae, que como ustedes saben, entre otras cosas, causa neumonía, ¿no? Entiendo que están llevando micro este ciclo. Entonces, utilizó estas cepas virulentas de Streptococcus pneumoniae y las inyectó en un ratón, y el ratón murió de neumonía. Por otro lado, lo que hizo fue contar con bacterias no virulentas, no encapsuladas, pero vivas, ¿de acuerdo? Y el ratón se quedó vivo. Entonces, lo que hizo fue bastante interesante. Mezcló, o bueno, inicialmente lo que hizo fue matar las bacterias virulentas con calor. Y el ratón obviamente va a estar vivo porque las bacterias van a estar muertas por el calor. Pero lo que hizo lo que hizo después fue combinar bacterias virulentas muertas por el calor con bacterias no virulentas pero vivas. ¿De acuerdo? Entonces tengo bacterias no virulentas que habían muerto por el calor y tengo bacterias no virulentas vivas y se fusionan. Él las mezcló y lo que ocurrió fue bastante interesante. El ratón murió. Pero ¿cómo esto podría ser posible? Si las bacterias virulentas ya estaban muertas, ¿de acuerdo? Porque eran encapsuladas, tenían una alta capacidad patogénica y las bacterias no virulentas son eso, son no virulentas, pero estaban vivas, pero estaban vivas. Entonces, algo debería haber pasado en esta mezcla que hizo que el ratón muriese, que de pronto el contenido sea patogénico, ¿sí? Dañino y letal finalmente para el ratón. El experimento de MacLeod y McCarthy varía un poco. ¿En qué sentido? Lo que hicieron en el año 44 fue determinar, ¿sí? Recordamos que el experimento de Griffiths lo que hace es comprender que hay un material que es transmitido y que influye en otra entidad, en otro elemento, en este caso una bacteria muerta, ¿sí? Pero si tengo una bacteria no virulenta, esta puede influir en la que ya estaba muerta. Debe haber, en conclusión, algún tipo de información que se transmite. Los experimentos de Avery, MacLeod y McCarthy lo que hicieron lo que hicieron fue precisamente determinar qué tipo de elemento es el responsable de la transmisión de esa información. En ese caso, lo que ellos formularon es, bien, vamos a tener cepas de Streptococcus pneumoniae en dos estados, ¿sí? En dos estados. En un estado S de virulencia, estado S de virulencia, y un estado R de no virulento, no patogénico, ¿sí? Entonces, ellos consiguieron enzimas, ¿sí? Consiguieron enzimas que degradan distintos tipos de biomoléculas, enzimas que degradan RNA, que degradan proteínas, que degradan DNA, que degradan lípidos, ¿sí?
que degradan también carbohidratos. Y lo que hicieron es, listo, vamos a ver cuál es el elemento, cuál es el matraz en los cuales se conservan ambas cepas y en las que no, ¿sí? Entonces, el matraz en las cuales solo habría cepas no patogénicas, ¿sí? Cepas no patogénicas, pues debería haber pasado algo, debería haber ocurrido algo ahí. Alguien debería de haber descompuesto, ¿sí? Al material genético de las cepas virulentas, una de estas enzimas. Entonces, el único matraz que quedó libre de cepas patogénicas fue el matraz al cual se había agregado DNasa, ¿sí? Una enzima que degrada el ADN. Entonces, con esto se infirió, por supuesto, que el ADN sería el material genético, el material por el cual se transmite la información. Porque las demás, en los demás matraces, por supuesto, aún estaban las cepas tanto virulentas como las que no. Y solo en esta habían cepas no patogénicas de Streptococcus pneumoniae. Entonces, es el ADN, es el ADN, ¿no? El material genético. Entonces, al año 53, Rosalind Franklin y Maurice Willings, ellos nos dan a conocer la estructura del ADN, ¿sí? A través de rayos, ¿sí? Esta estructura medio rara, pero muy prometedora para el desarrollo de la estructura tridimensional del ADN, que como ustedes saben fue desarrollada por James Watson y Francis Crick. Ellos publicaron en el año 53, el 25 de abril, en la revista Nature, el artículo, ¿no? De la estructura, de su propuesta de la estructura de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, en este caso el ADN, ¿de acuerdo? Ácido nucleico principal por excelencia, tendría esta estructura, ¿no? Esta estructura que consiste simplemente en una cadena, ¿sí? Una cadena doble, bidireccional, una cadena que tendría una disposición antiparalela, es decir, una iría de una dirección a otra y la otra cadena que es complementaria en el sentido contrario, ¿de acuerdo? Y este ADN, por las teorías anteriores, ya sabemos que se encuentra inicialmente en cromosoma, luego el cromosoma, si lo vamos desenrollando, ¿no? Desenrollando más allá, se van a formar esos haces, ¿no? Encontramos a los nucleosomas. Recordé que los nucleosomas son la forma en la cual nosotros podemos encontrar el ADN almacenado, ¿no? En el octámero de histonas. El octámero H2, 2A, 2B, H3 y H4 por 2. Eso quiere decir que hay 2H2A, 2H2B, 2H3 y 2H4 forman el octámero de histonas. Y el H1, la proteína H1 lo que hace es sellar al octámero, ¿no? Entonces, ustedes ahí tienen la molécula del DNA con los puentes de hidrógeno entre A y T, 2, y entre C y G, 3. Ergo, ¿qué significa esto? Que los enlaces A y T son más débiles y los enlaces CG más fuertes. Entonces, este es el esquema general, ¿no? De un cromosoma encontramos un gen y este gen va a tener regiones codificantes como no codificantes. Más adelante veremos el procesamiento del RNA, ¿no? Para formar un transcrito maduro, que es el ARN mensajero, ¿no? Y este me pueda codificar una proteína. La dirección del ADN, cuando hablamos de 5' 3', nace por la disposición de dos elementos en el carbono 5 y en el carbono 3 de la ribosa. En el carbono 5 de la ribosa tenemos un fosfato, listo, 5' arriba. Y abajo tenemos un hidroxilo en el cual se conecta con el fosfato del nucleótido que está abajo en la posición 3. Por eso, 3', 5', 3' para todos los nucleótidos. Cuando hablemos del ADN, ya la replicación del ADN, no sé si llegaron a ver replicación en su clase con el doctor Fujita.
pero cuando hablemos de ADN no podemos obviar el ciclo celular. En la célula va a haber momentos en los cuales esta decía no replicarse y en la que diga sí, es necesaria. Entonces, para eso hay hay determinados puntos de control a través de ciclinas y quinasas dependientes de ciclinas. Esto lo recuerdan muy bien por biología. Entonces, tenemos las fases del ciclo celular, la fase G1, la fase S de síntesis y la fase G2, ¿sí? Fases previas a la mitosis. ¿Y qué sucede? En el caso de la fase G1 para entrar en fase S, en fase de síntesis, encontramos el control a cargo de la ciclina D y las quinasas dependientes de ciclina 4 y 6. En el caso de la fase S, para entrar a fase 2 tenemos el control de la ciclina A y la quinasa dependiente de ciclina 2. Y finalmente de fase 2 para entrar en mitosis, el control a cargo de la ciclina A y B con la quinasa dependiente de ciclina 1. ¿De acuerdo? Entonces, lo importante de esto es que en el ciclo celular estos puntos son bastante importantes en farmacología, porque existe un grupo de fármacos que se llaman los inhibidores de CDK, los inhibidores de quinasa dependiente de ciclina. Específicamente, me inhiben al complejo CDK4/6. Y son fármacos aprobados en este caso por la FDA para el tratamiento de cáncer de mama, ¿no? Se usan bastante. Palbociclib, ribociclib, abemaciclib. No me interesa que se aprendan las dosis, ni con su metabolismo, ni los efectos secundarios, ¿no? Solo quiero que conozcan que en este punto de control, por ejemplo, hay fármacos quimioterapéuticos, fármacos que actúan en el ciclo celular, ¿sí? Para evitar que la célula entre en fase S, en fase de síntesis, y el ADN se comienza a replicar. Entonces, vamos a ver replicación. ¿Alguien me puede confirmar? No sé si en su clase vieron replicación o solamente hablaron hasta DNA en forma general. Tal vez alguien por ahí me puede confirmar, si no, Me parece que solamente vimos hasta antes de replicación. bastante replicación. Sí, no hemos tocado el tema de replicación todavía. Ya, vamos a adelantarnos hasta replicación nada más. Entonces, solo esto, mecanismo de reparación, lo vamos a ver la siguiente semana. Es un tema muy interesante, pero solo quiero que se lleven el tema de replicación, cosa que también puedan adelantar un poquito, ¿no? Podamos adelantar un poquito. Bueno, no sabía, yo pensé que era replicación y transcripción la clase, pero bueno, en fin. Entonces, para adelantar, ¿no? Creo que ya tienen una buena base de esto. Solo para recordar que la replicación comienza. En el caso de las bacterias, estos tienen un ADN circular, ¿recuerdan? Y hay un origen de replicación. Hay un sitio específico de su genoma en los cuales tienen bastantes A y T, bastantes adeninas y timinas. Entonces la replicación comienza ahí, comienza en ese sitio. Se fijan unas proteínas y se aperturan las hebras de ADN y aquí se fijan las proteínas SSB, Single Stranded Binding Protein, ¿sí? Proteínas de unión a única cadena. ¿Con qué finalidad? De que las cadenas que se han abierto, las hebras, perdón, que se han abierto, no se vuelvan a emparejar, porque esas van a buscar emparejarse por fuerza de Van der Waals. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien, se abrió la hebra y acá tienen en general el esquema de la replicación. El esquema de la replicación que consiste en estas proteínas, estas enzimas que sintetizan nucleótidos, esas enzimas que se encargan de terminar la replicación, pero ¿de qué forma? ¿De qué forma específicamente? Todo comienza por agregar un cebador, un primer, ¿no? Que en este caso una secuencia de RNA, una secuencia corta de nucleótidos, que lo que sirve es como molde para comenzar a sintetizar nucleótidos. ¿Por quién? Por la ADN polimerasa. Las DNA polimerasa pueden haber muchas, hay muchas. En bacterias, la que se encarga de sintetizar por excelencia los nucleótidos, ¿sí? En la cadena para complementar, es la ADN polimerasa 3.
pero en eucariotas, es decir, en este momento en nuestras células, la que se encarga es la ADN polimerasa delta. Delta, ¿de acuerdo? Entonces, sintetiza nucleótidos en dirección 5' 3', ¿sí? Y 5' 3', por supuesto. Pero, ¿qué sucede con la otra cadena, en la cual la dirección era diferente? ¿Sí? La cadena, una hebra va de 5 a 3, la otra va de 3 a 5, ¿no? Pero la ADN polimerasa solo puede sintetizar de 5 a 3. Por lo tal, si yo tengo de 5' a 3', 3', 5', ¿de acuerdo? La ADN polimerasa podría sintetizar su complementaria. Sin embargo, en la otra, pues no puede ser posible. Solo puede sintetizar en 5', 3', por lo cual en la otra hebra deja unos agujeros, deja unos espacios, ¿sí? Deja unos eh, sí, secuencias en las cuales no puede sintetizar. Fragmentos de Okazaki. Fragmentos de Okazaki. Estos fragmentos lo que hacen es, estos fragmentos se dejan ahí y luego se sellan, ¿sí? Luego se sellan. Entonces, el primer, ¿no? El primer de RNA con el cual se inicia la replicación es sintetizado por una primasa, ¿no? Se polimeriza con la polimerasa, ¿no? Los fragmentos de Okazaki se forman en la otra hebra, porque la polimerasa solo puede sintetizar de 5 a 3. Y, bueno, me olvidé de decir esto, ¿no? Al inicio de la replicación, la enzima que actúa como tijera molecular para abrir los puentes de hidrógeno y abrir las cadenas es la helicasa. Helicasa, helicasa. Abrir. Las proteínas SSB estabilizan las hebras. La replicación es semiconservativa, bidireccional, semicontinua y con una alta fidelidad. ¿Sí? Acuérdense de eso básicamente. Semiconservativa, bidireccional. Semiconservativa porque, bueno, parte a una cadena en dos. Sí, es semiconservativa, bidireccional porque se sintetizan ambos lados. Semicontinua y con una alta fidelidad, ¿no? Acá tenemos lo que sucede en eucariotas, ¿no? Tenemos, igual hay un origen de replicación, se abre. En el caso de las bacterias, solo es necesario un sitio para iniciar la replicación, porque en el caso de las eucariotas sabemos que no es circular el ADN. El genoma no es circular, por lo cual tienen que haber varios sitios de replicación. Es que estos al final eventualmente se van a encontrar. Entonces, acá la polimerasa que se encarga de sintetizar nucleótidos en las eucariotas es la polimerasa delta. En, en procariotas era la polimerasa 3, pero en el caso de la polimerasa de eucariotas es la polimerasa delta. ¿Sí? Entonces, los fragmentos que quedan, digamos, sueltos, se sellan por una ligasa y listo, ya tenemos un ciclo de replicación. Un poquito de la diferencia nada más para ya acabar de la replicación en eucariotas y procariotas. Los sitios de replicación en eucariotas son múltiples, ¿sí? Porque el ADN no es circular, hay varios puntos en los cuales se eventualmente encontrarán esos sitios de replicación. Bueno, ambos utilizan la helicasa, ¿no? Para abrir la doble hélice, para abrir, porque es una tijera molecular que rompe los puentes de hidrógeno. Ambas utilizan las proteínas SSB, la Single Stranded Binding Protein, para estabilizar los moldes de ADN. Los primers por una primasa, la síntesis de ADN por DNA polimerasa 3 en el caso de bacterias y la DNA polimerasa delta en el caso de eucariotas. Eso es algo que muchas veces no se dice o quizás a veces pasa ignorado, ¿no? Se nos presenta o estudiamos las enzimas de la replicación con los números, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? En el caso de la ADN polimerasa 3. Pero la ADN polimerasa 3 trabaja en bacterias. La que funciona ahorita mismo en nuestro cuerpo es la ADN polimerasa delta, que es la versión de la ADN polimerasa 3 en eucariotas, ¿no? Y bueno, acá tienen otras enzimas, ¿no? Que participan en la replicación. Ustedes saben que el RNA que funciona como cebador al inicio de la replicación
pues no va a estar ahí para siempre. Tiene que ser retirado para que se puedan agregar nucleótidos de ADN, por lo cual la enzima encargada de catalizar eso es, en el caso de las bacterias, la DNA polimerasa 1. Los fragmentos de Okazaki se sellan por la ADN ligasa. El mismo nombre te va a decir lo que hace: liga, sella, une, ¿sí? Y bueno, acá hay otras enzimas como las que actúan o bueno, para evitar el superenrollamiento del ADN, porque recuerden que cuando se abren hebras de ADN, recuerden que estas están en espiral, ¿no? Están en espiral, entonces para evitar ese superenrollamiento se usa la DNA topoisomerasa. Y listo, eso sería, creo, todo. Bueno, yo había preparado la clase para replicación, como pueden ver, replicación, tipo de mecanismo de reparación, em, sí, reparación del ADN, patologías, transcripción, procesamiento de RNA, pero creo que eso ya es para la siguiente clase. Pero vamos a hacer ya solamente las tres primeras preguntas. Solamente las tres primeras preguntas para ver si. O bueno, porque de hecho esto ya lo vimos, ¿no? La primera dice, precursor común para las vías de novo y salvamento para la vía de novo y salvamento que tienen dos fosfatos en el carbono uno de la ribosa, o sea, un pirofosfato. Creo que ya les dije la respuesta. ¿Alguien? ¿Alguien? Néstor, Grace, precursor común para las vías de novo y salvamento que tienen dos fosfatos en el carbono uno de la ribosa. ¿No es la C? Great. Great Grace. Fantástico, sí, sí es la C. PRPP, pirofosfato, ¿no? El fosforribosil pirofosfato. Precursor común para las vías de novo y salvamento. Ojo que en el caso de la vía de novo de las purinas es el que inicia. En el caso de las pirimidinas entra después. ¿Sí? Y en el caso de salvamento, las dos enzimas, la hipoxantina guanina fosforribositransferasa y la adenina fosforribositransferasa, utilizan PRPP, utilizan el esqueleto de azúcar y pirofosfato para formar nucleótidos desde las bases libres. Dos, intermediario de las pirimidinas. Está ¿La D? regalada. La D, claro. UDP, listo. De acá de UDP, bueno, ya el camino se abre, ¿no? El camino ya se abre para formar CTP, TMP. Creo que eso es bastante obvio. Y en el caso del IMP, bueno, es el intermediario de síntesis de purinas, ¿no? Del IMP se abren dos caminos para formar eh, AMP, GMP, ¿no? DSTP, DGTP, no, no tiene nada que ver ahí. Ahora, nos dice tres, y con esta acabamos, porque la otra es de transcripción de ADN, eso ya no. Última, la gota es una enfermedad provocada por la excreción de ácido úrico por A, la alta solubilidad del ácido úrico, B, la vía de síntesis de nuevo de pirimidinas, C, la excreción de ácido úrico insoluble, D, la regulación de las pirimidinas por ATP y GTP. ¿La B? ¿Cuál? ¿La letra B, la vía de síntesis de nuevo de las pirimidinas? ¿Segura? Dale, por No ahí. sería la última, ¿Cuál? ¿Cuál? la B. ¿La D? Ujú. Mm, mm.
Bueno, la pregunta es, bueno, no tendría nada que ver con pirimidinas, porque en este caso el ácido úrico participa en la vía de síntesis de purinas, bueno, en la vía de degradación, perdón, de purinas, ¿no? Recuerden que se forma ácido úrico. Inicialmente tengo IMP, ¿no? AMP, IMP, IMP, AMP, GMP. Estos van a tener un intermediario de excreción, hipoxantina, que por la santina oxidasa se forma santina. Y la santina oxidasa, ¿de acuerdo? Se va a formar ácido úrico posteriormente. Y listo. El problema con el ácido úrico, y acá está la respuesta, es que el ácido úrico es insoluble. Es insoluble. ¿Qué quiere decir insoluble? Eso quiere decir que no se puede diluir en agua o no se puede diluir fácilmente, por lo cual es necesario bastante líquido. Es bastante líquido y el ácido úrico es fácil de precipitarse. ¿Eso qué quiere decir? Que un paciente con gota, los cuales tiene niveles elevados de ácido úrico, estos se van a precipitar en articulaciones, por ejemplo. Se le inflaman las articulaciones. Se le inflaman las articulaciones, le duelen, ¿sí? La alta solubilidad del ácido úrico, no. El ácido úrico no es soluble. Pero ¿quién sí es soluble? La alantoína. Quizás eso no les van a decir en su clase o no les dijeron, pero la alantoína es, es un elemento que es altamente soluble en agua, ¿sí? Pero nosotros lamentablemente no tenemos la enzima que cataliza la reacción de ácido úrico en alantoína. El problema está, o bueno, perdón, no el problema, sino el tema está en que la industria ha creado un fármaco que es la rasburicasa, que también lo vimos, y la rasburicasa lo que hace es mimetizar a la enzima urato oxidasa. Esta enzima lo que hace es formar alantoína a partir de ácido úrico. Entonces, de esta forma, este fármaco es utilizado en pacientes con gota, por ejemplo. No es de primera línea, por supuesto, porque en primera línea están los inhibidores de la santina oxidasa, alopurinol, a la cabeza. Aquí se utiliza bastante alopurinol. No, ustedes van y le preguntan a un pacientito que le dice, doctor Néstor, doctor Garay, yo tengo gota, mis articulaciones se me inflaman, me duelen bastante, me duelen. ¿Qué toma, señor? ¿Qué toma, señora? Alopurinol. Mm, ahí está. Ustedes ya saben qué es lo que hace, ¿no? Pero en el caso de la rasburicasa, que es un inhibidor de urato oxidasa, eso obviamente no es de primera línea, no es frecuente aquí en el Perú, mucho menos, pero lo que hace es facilitar la excreción de ácido úrico. Hace que el ácido úrico transforme en alantoína y se pueda eliminar fácilmente en sangre. Entonces, tip básico para farmacología, creo que la rasburicasa ni siquiera lo mencionan en fármaco. Sí hablan del alopurinol, pero no de rasburicasa. El alopurinol también tiene un hermanito, ¿no? Que se llama el febuxostat, que también es un inhibidor de santina oxidasa, pero no se suele utilizar aquí frecuentemente, ¿no? Acá es el alopurinol. Entonces, si tienen alguna pregunta, chicos, antes de acabar la clase, aprovechen. Chanquen algún punto que tal vez no ha quedado claro, o medio confuso, tal vez, aprovechen. Martín, o sea, ¿podrías por favor tipo, sintetizarlo de manera más concisa, tal vez con los puntos más importantes, la vía de las pirimidinas de nuevo? Vía de Porque nuevo hay de como, pirimidinas. ajá, porque como en las purinas hay solamente UMP que es, digamos, un poco importante, en la otra hay dos o tres más que creo que no se entendieron. O sea, ¿te refieres a que en las purinas, cómo así? O sea, en la vía de O sea, pirimidinas, ajá, cuéntame. en las purinas se menciona que la IMP, Ujú. ¿sí, no? Es la más como que importante porque de ahí se divide. En cambio, en las pirimidinas serían dos o más. Eso,
Ya, Esas dos ok, que son. ya, listo. Ok, chévere, vamos a aclarar esto. Eh, Bien, como punto para su examen, para temas prácticos, lo que se tienen que llevar de aquí de entrada es que el intermediario en la vía de pirimidinas es el UDP, es este, el UDP, ¿sí? Es el UDP. Del UDP se parten dos vías para formar CTP y TMP, ¿de acuerdo? De acá se parten dos vías. Ahora, este es el intermediario de la síntesis, el UDP. Antes se forma UMP, por supuesto. Por lo tanto, algunas literaturas, algunos autores quizás en algunos libros ustedes podrían encontrar, podrían, pero no les aseguro nada, encontrar el intermediario como UMP. ¿Sí? Si ustedes tienen dos alternativas, el UMP y el UDP, marquen UDP, porque del UDP se abren los dos caminos. El UMP está un poquito más arriba, un poquito más arriba. Ahora, les hablaba de otras enzimas, en el caso de la vía de pirimidinas, solo para que vean el valor clínico. A partir de acá les hablé del ácido dihidrorótico o de dihidroorotato, ¿no? Del ácido orótico, del ácido orótico que cuando se acumula nos causa aciduria orótica. Ahora, la aciduria orótica es una entidad causada por defectos en estas dos enzimas. Estas dos enzimas, la orotato fosforribosiltransferasa y el ácido orotoidílico descarboxilasa, son parte de una misma enzima, son una enzima en general, son parte del complejo UMP sintasa, porque forma UMP. ¿Sí? Puntual, en aciduria orótica, defecto de UMP sintasa. Dos, ¿cuál es el intermediario de síntesis de pirimidinas? UDP. ¿Cómo inicia la reacción en la vía de pirimidinas con CO2, glutamina y ATP? ¿Por qué enzima? Por la carbonilfosfato sintetasa 2 para formar carbonilfosfato. Puntual, creo. O sea, creo que los dos puntos más importantes están en entender, los tres puntos, perdón, que la reacción comienza con CO2, glutamina, ATP para formar carbonilfosfato. Dos, el intermediario, ¿sí? Para la formación de las dos pirimidinas es UDP. UDP es el intermediario, ¿sí? Y lo tercero, que ya es una perla clínica, eh, el ácido orótico es un intermediario de esta vía. Y cuando se truncan las enzimas que están en el medio, que forman parte del complejo UMP sintasa, se presenta aciduria orótica. Aciduria orótica, que es lo que ya vimos aquí, ¿no? En el caso del tipo 1, falla el complejo UMP sintasa, porque si estas enzimas no están, se acumula el ácido orótico, ¿de acuerdo? Y en la tipo 2 puede fallar una principalmente. Esta, la OMP descarboxilasa, falla principalmente de esta. Entonces, no creo que, a ver, tal vez está ahí saldada la duda o tal vez puedo repetir algo, no sé. No, sí, está bien. Ahora sí, gracias. Dale, Néstor. ¿Queréis preguntas? No, todo bien. Dale. Entonces, ya chicos, terminamos. Eh, Ustedes son asesores, creo, ¿no? Son asesores Sí, somos del... profesores. Ah, son asesores, sí. Bueno, entonces quiero dejar de grabar para comentarles algo.